Bienvenidos al podcast Camino hacia el crecimiento personal con Miguel Obregón, un espacio de reflexión y orientación que te ayudará a descubrir tu mejor versión. ¡Comenzamos! Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro podcast Camino hacia el crecimiento personal. Y volvemos a tener como invitado al licenciado Rodrigo López González. En esta oportunidad, y como habíamos dejado abierta esa posibilidad en algún episodio previo, él va a compartirnos una visión alrededor de algo que quizás no consideramos tan inmediato o tan coloquial, no solo en una conversación, sino en aquello que tiene que ver con el cómo estamos utilizando los elementos para nuestra propia salud. Y no adelanto más, ya veremos ahora a qué me refiero con los propios elementos para la salud. Rodrigo, nuevamente, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Miguel, muchas gracias por la invitación. Es un honor nuevamente hablar sobre temas que me apasionan verdaderamente y poderlos compartir contigo, con la audiencia, pues me llena de mucha alegría. Pues te agradezco nuevamente. Y solo para recordar, poniendo en contexto, que ustedes recuerden, ¿verdad?, de quién es quien nos acompaña. Él es el licenciado Rodrigo López González, ¿sí?, quien es licenciado en medicina china, terapeuta en medicina integrativa y opera en lo que se conoce como justamente la medicina integrativa, que no es otra cosa más que la convergencia entre la medicina natural más la medicina tradicional, ¿sí? Todo esto, por supuesto, fundamentado en la propia ciencia. No es algo como algunos pudiéramos llegar a sospechar o especular, ¿verdad? Esotérico o extraño o hasta de otro mundo, ¿no? Es algo totalmente no solo práctico, sino basado, como ya lo describía yo, Rodrigo, en la medicina natural. Pero bueno, ya adelantaba yo, Rodrigo, hoy vamos a conversar contigo alrededor de los elementos que le dan forma a la estructura básica de la realidad. ¿Qué es esto, Rodrigo? Muy bien, qué bueno que lo mencionas. Y justamente tomando esta descripción de los elementos, empecemos por tener en cuenta que los elementos no son algo esotérico, ¿no? No es algo místico, ¿no? Y esta percepción de los 4 elementos, pues es algo físico, es algo, pues incluso hasta científico, ¿no? Ok. Porque entonces estamos hablando de la estructura de la realidad. Y de la realidad hablando en el plano en el que nos encontramos, el planeta Tierra, ¿no? La cultura mesoamericana o varias culturas mesoamericanas, precolombinas, etcétera, han desarrollado este entendimiento y este estudio de los 4 elementos. Desde un lado, de la cosmovisión. Ok. ¿Sale? Entonces hablemos empezando de la cosmovisión. La cosmovisión es una forma de percibir la realidad. Eso es una cosmovisión, ¿no? El catolicismo tiene su cosmovisión, el judaísmo tiene su cosmovisión. Pues aquí en diferentes culturas, entre ellos los mayas, los mexicas, los tlahuicas, los wixárikas, todas las culturas originarias de México han tenido su propia cosmovisión. Y esta cosmovisión se basa fundamentalmente, y hablando en el plano material, de los 4 elementos. Ok. ¿Cuáles son estos 4 elementos? Fuego, agua, tierra y aire. Muy bien. Estos 4 elementos se encuentran en toda la Tierra, ¿no? La Tierra está formada por agua, en su 75%, en tierra, en su otro pues 25%, el viento pues está en todo alrededor del globo, incluso pues hasta dentro de las cuevas se encuentra el aire, ¿no? Y el fuego pues simplemente lo recibimos a través del sol y pues bueno, ya adaptadamente ha podido generar voluntariamente por el hombre, ¿no? Ok. Aquí ya hablando pues del fuego estructural, ¿no? Entonces estamos hablando de que son 4 sustratos fundamentales para la vida. ¿En qué sentido? En que en el agua circula dentro de nosotros a través de la sangre. La tierra forma nuestros huesos, nuestra carne. Y la respiración nos llena de vida, es ese combustible que necesitamos justamente
para vivir. Y el fuego, pues bueno, el fuego es el calor, ¿no? El calor corporal que es necesario para las funciones orgánicas y metabólicas O dentro sea del que no cuerpo. estamos hablando, como quizás muchos por desconocimiento del tema, Ujú. de meras referencias metafóricas, sino que en Exacto. realidad son propias y tangibles a nosotros, Rodrigo. Exacto, es algo que se utiliza, por ejemplo, los antiguos mexicanos utilizaban cuestiones metafóricas para entender tangiblemente lo intangible. Ujú. Entonces, eh, algo parecido pasa con los Ok, elementos. ok. No, los elementos no son cuestiones esotéricas, son verdaderamente estructuras que forman parte de nosotros, ¿no? Estructuras. Estructuras y funciones, Ok. ¿no? Porque pues el oxígeno corre alrededor de toda nuestra sangre, ese es el aire, ese es el viento, que nosotros lo recibimos en cada inhalación y lo purificamos en En cada cada exhalación. exhalación. El agua, pues obviamente la consumimos, pero pues no es que entre y salga a través de la orina, ¿no? El agua entra, se absorbe en el cuerpo y circula por toda la sangre, circula por los líquidos orgánicos, que hay diferentes líquidos orgánicos, entre ellos la saliva, la orina, por ejemplo, ¿no? Entonces forman parte de nosotros verdaderamente, ¿no? No es algo místico, no es algo mágico. Luego, vamos a hablar individualmente cada uno para hacer un poco más de entendimiento. Muy bien, el fuego en el cuerpo se relaciona con la función del corazón, Ok. ¿no? El corazón da ese calor, la sangre lleva el calor a los músculos para que funcionen, lleva el calor hacia los órganos para que funcionen nuevamente, lleva el calor a las células para que hagan lo que tengan que hacer. Ok. Y este fuego, pues es el latido del corazón, ¿no? Es esta energía que le da vida al corazón, pero pues también es el calor que necesitamos, ¿no? Porque nosotros, pues a diferencia de los lagartos, producimos nuestro calor. O sea, no, Entonces, no es simplemente una referencia, otra vez metafórica, ¿no? En que no, exacto, porque al final es energía, ¿no? ok, Es energía, energía. energía que del sol pasa a las plantas o del sol pasa a los animales y esa energía solar nosotros la consumimos a través de la alimentación y eso es lo que genera la energía química que produce el calor. Excelente. Entonces, pues es algo físico, es algo tangible. El agua, ya lo hablamos, el viento, pues los pulmones están relacionados con el viento, ¿no? Entonces, en cada inhalación nosotros estamos incorporando el viento en nosotros y es algo que está con nosotros desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? O Por sea, eso dice el dicho, hasta el último aliento. hasta el último aliento. Entonces volvemos a lo mismo, es algo que forma parte de nosotros toda la vida, ¿no? Y no es algo místico, no es una energía que dices, ay, el viento viene y me toca y me da vida, ¿no? Me da vida porque absorbo el oxígeno, porque justamente le estoy dando... Tan simple como eso, pero tan fundamental como eso. Exacto, sí, ni más. Ahora la tierra, pues nosotros la consumimos a través de los alimentos Ok. también, ¿no? Esos minerales, el hierro tan necesario para hacer la sangre, para darle vida a nuestros glóbulos rojos, pues forma parte de nosotros, ¿no? El calcio es tierra, el hierro es tierra, todo lo físico es tierra, el elemento tierra, justamente. Ahora, Rodrigo, ¿hay alguna preponderancia o relevancia de entre estos cuatro elementos? Porque vuelvo a los dichos, ¿no? Por ahí, o en este caso quizás más que dicho, referencia, ¿no? Ujú, Siempre se habla de la madre tierra, ¿no? Como si este fuera lo más fundamental. claro. No lo sé, por eso te pregunto, si hay preponderancia de entre los cuatro elementos, o juegan, sé que están en los cuatro, ya nos lo acabas de, los cuatro están en nosotros, como lo acabas de escribir, pero ¿alguno tiene mayor relevancia? No tienen mayor relevancia, ¿no? Yo creo que los cuatro son importantes, Ok. son como los engranes de un reloj, que si tú quitas uno, deja de funcionar, ¿no? Ahora, si todos los engranes están en funcionamiento y están en equilibrio, el reloj funciona bien. Lo mismo pasa por el cuerpo. No podemos quitarle ni el agua, no podemos quitarle la tierra, no podemos quitarle el calor, no podemos quitarle la respiración. Entonces son fundamentales. Ahora, los elementos se dividen dos
en elementos energéticos Ok, y 2 en elementos estructurales. Los 2 elementos estructurales son la tierra y el agua, y los 2 elementos energéticos son el fuego y el viento. Traducido a la medicina china, para que lo entendamos, es yin y yang. ok. Entonces son 2 polaridades, masculino y femenino, como todo en el universo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo característico, ¿no? Esa unión entre lo masculino y lo femenino que siempre va a generar vida. Desde el principio de los tiempos, estamos hablando desde el Big Bang, ¿no? Que cuando se unió la materia y la energía, explotó en vida, ¿no? Y esto, pues, es la evolución. Pero que sin embargo no deja de mantener simultáneamente equilibrio. Exactamente, el equilibrio es algo fundamental y tenemos que entender el equilibrio también como algo dinámico, Ok, no algo meramente estático, bien, ¿no? Porque la vida y el organismo es 100% dinámico. por supuesto. Hasta cuando estamos durmiendo, el cuerpo está ahora sí que acelerado haciendo 1001 funciones, desde ellos respirar, reparación celular y etcétera, ¿no? Entonces, importantes, yo creo que todos son importantes, Ahora, por igual. en esta visión que nos compartes, creo que nos has hecho una descripción muy simple, pero muy clara Ujú, respecto de su funcionalidad fisiológica, déjame claro. ponerlo así. Ujú, Pero desde este enfoque que también nos haces favor de compartir, de cuidarnos, de mantener equilibrio, de atender a nuestra persona, y déjame volver a hacer el comercial, ¿verdad? En este camino hacia el crecimiento personal, ¿cómo estos 4 elementos estructurales, energéticos, ya habiendo hecho esta división, se convierten en algo de lo que debo yo de ocuparme? Es solo ya tener la referencia. Ah, bueno, ya sé que cuando respiro es aire, ¿verdad? ujú. Ya sé que cuando mi corazón late es fuego. O debemos de visualizarlo y entenderlo más allá de esta referencia fisiológica. Sí, pues como todo en la vida existen polaridades, ¿no? Yo creo que tenemos que enfocarnos en nutrir estos Ok, elementos hacia la salud y la vida, nutrirlos. nutrirlos, ¿no? Justamente no solamente hacerlos conscientes, sino también nutrirlos. Y pues bueno, volvemos a lo que es la alimentación, ¿no? Volvemos a los fundamentos para una buena salud, que es alimentación y ejercicio. Ya, que esto lo hablábamos justamente en 2 episodios previos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿de qué forma? Mi tierra, pues yo la voy a cuidar consumiendo alimentos Ok, saludables. Mi agua, yo la voy a cuidar consumiendo bebidas saludables. Mi aire, yo lo voy a cuidar respirando aires saludables, aire ¿no? puro, ¿no? Que hoy no siempre se puede Que encontrar. ahí no siempre se puede encontrar, ¿no? Justamente por eso se recomienda un paseo en el bosque, al aire libre, para purificar estos pulmones, ¿no? Ya, Y pues obviamente evitar cualquier tipo de humo. Y el fuego lo tengo que cuidar a través de mi energía, no tengo que sacar esa energía. El ejercicio va a purificar mi aire y va a purificar mi fuego. y cuida mi corazón. Y cuidar mi corazón, que es justamente la parte estructural del fuego, ¿no? Ahora, por ejemplo, para el elemento fuego, los antiguos mexicas Ujú, ujú. hacían referencia al fuego con una forma física antropomorfa que se llama Huitzilopochtli. Ok, Muy bien, erróneamente, o sea, todos estos conceptos prehispánicos han sido mal entendidos por la cultura occidental desde el momento en que llegaron hasta la fecha. Ellos creían que aquí adorábamos al dios del sol, al dios del fuego, al dios del agua, al dios de la lluvia, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, simplemente es darle un rostro para entender tangiblemente lo abstracto. Huitzilopochtli no quiere nada más que, no quiere decir nada más que el colibrí zurdo. Huitzilin, colibrí, Pochtli quiere decir la izquierda. Entonces el colibrí de la izquierda o el colibrí zurdo. Huitzilopochtli lo entendieron como el dios de la guerra, pero en realidad es la energía de la fuerza de voluntad. ok. No es algo externo a nosotros, es algo interno. Es esa fuerza de voluntad que brota del colibrí zurdo. El colibrí que siempre está zumbando en nuestro corazón.
Entonces, este corazón es un colibrí para los antiguos mexicanos, ¿no? Y de aquí sale la fuerza de voluntad, la fuerza de realizar mis metas, la fuerza de ir más allá de mis limitantes. Eso es el fuego. Eso es la energía de Huitzilopochtli. No es algo externo que va a venir y me va a tocar y me va a dar poder para ir a la guerra, ¿no? Sino que justamente es fuerza de voluntad para lograr mis metas, ¿no? Ahora, hablando desde este aspecto también, justamente, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es una mala interpretación o una mala traducción de los conceptos, cosmogonios que se tenían antes, ¿no? No adorábamos al dios del sol, agradecíamos al sol Ok. por bendecirnos con su luz, con su calor. Esto es común, Rodrigo. Ya se hace una referencia que es particularmente para las culturas, en todo caso en territorio mexicano, pero Ajá. hablaste incluso de Mesoamérica. Sí, Lo que quiero en todo caso ubicar para una mejor comprensión de nosotros y en el alcance que esto puede significar en nuestra estructura. Eh, Hay sus equivalencias en la cultura inca y en claro. algunas otras justamente hacia la parte de Sudamérica o de Centroamérica. Y no solamente Centroamérica, Sudamérica, sino también Norteamérica. Ya estamos hablando que en Asia y en Europa han llegado a las mismas conclusiones Ok, sin haber tenido contacto entre ellos. lo cual desmitifica, a mi entender, entonces esta parte quizás más religiosa o de creencias Ajá. Más que antropológicas, ¿no? místico, Sí, correcto, exacto. Más correcto. allá de lo místico es un entendimiento de la Ya, realidad. ok, ok, Es un estudio más profundo de la realidad a ya. través de la autoobservación y la observación de la naturaleza, ¿no? O sea, no es algo místico, es algo 100% tangible, ¿no? Estamos hablando de que en India tienen los mismos cuatro elementos de la medicina ayurvédica: fuego, agua, tierra y aire. La medicina Es china universal. también ha desarrollado sus elementos, varían un poquito, pero estos elementos se integran en lo mismo. O sea, es universal. ¿Por qué? Porque es el autoconocimiento y es el conocimiento de lo que nos rodea, de la realidad en la que estamos inmersas. Me picas y me incentivas a no solo querer seguir conversando de esto, sino Claro, a generar a su vez muchas más conversaciones. exacto. Como siempre, queremos hacerte la invitación para ser la parte activa, la parte protagonista de este podcast, Camino hacia el Crecimiento Personal. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook a través de @estratega Obregón, en X, @moc-coach y finalmente en LinkedIn, Miguel Obregón Cervantes. Por favor, haznos saber tus comentarios, tu opinión, tus inquietudes, tus dudas. Si quieres que abordemos algún aspecto propio a este camino hacia el crecimiento personal, háznoslo saber, así como también cualquier crítica que pueda ayudarnos siempre a atender de mejor manera esta orientación en la que trabajamos. Rodrigo, antes de agradecerte en esto que decía yo previo a hacer este cierre, pues da para conversar muchísimo y desde diferentes ámbitos sin entrar en la abstracción. Ujú. Pero me gustaría justamente que como último planteamiento nos compartieras desde como titulábamos esta conversación, ¿no? Los elementos de la estructura que en todo caso dan de forma básica nuestra realidad o una concepción de la realidad. Yes. ¿Cómo aterrizo esto en mi día a día y cómo logro mejorar y generar ese crecimiento personal a partir de un buen manejo de ese equilibrio, te preguntaba yo en algún momento, de los elementos? Oye, pues simplemente integrar los elementos en la salud es justamente el cuidado de nuestros propios ¿Ok? elementos, ¿no? Y no solamente el cuidado de nuestros propios elementos hablando de nuestra estructura física, sino que también nuestros elementos están allá afuera, ¿no? Hay que cuidar el agua, hay que dejar de contaminarla, O sea, es la interacción que tenemos con la estos. interacción, y de qué forma lo introducimos al cuerpo, ¿Ok? ¿no? Entonces, justamente antes habíamos mencionado, si queremos cuidar el agua, hay que tomar agua pura, hay que tomar agua mineralizada, hay que tomar agua que nos nutra, justamente, ¿Ok? no líquidos que nos maten. Lo mismo pasa con los alimentos, lo mismo pasa con la respiración y el fuego.
Ahora, externamente también tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra tierra, porque pues una es lo que nos da vida, ¿no? Más allá de verla como un ente religioso, tenemos que entenderlo que nosotros dependemos 100% de la tierra, ¿no? Y si no cuidamos nuestros elementos allá afuera, pues obviamente, pues la tierra no se va a acabar. Se nos va a cortar en algún momento, ¿no? Así de Simplemente simple. vamos a inducir a un proceso de decadencia en nuestra propia Ya, especie, ¿no? muy bien. Entonces, pues, ¿qué es lo que queremos para el futuro? Verdaderamente, salud y vida, ¿no? Para nosotros, para nuestra descendencia, o enfermedad y muerte, Ya, muy ¿no? bien. Pues muy interesante, Rodrigo, muy, muy valioso como de costumbre cada vez que estamos aquí y me gustaría, como lo hice en oportunidades previas, volverte a correr la invitación para que en el futuro hablemos de otros temas que entiendo son igual de relevantes a efectos de lograr este camino hacia el crecimiento personal. Te agradezco mucho, Correcto. Rodrigo. Muchas gracias, Miguel, y pues espero ansioso por la próxima visita por acá. Muchísimas gracias. Gracias. Y recuerda que también puedes seguirnos a través de YouTube en nuestro canal correspondiente. Y pues como siempre hago esta invitación cada vez que intento recordar lo simple que es, pero al mismo tiempo lo básico que es. Sé feliz, nada te cuesta, es gratuito. No te pierdas el siguiente episodio de Camino hacia el crecimiento personal, forjando tu rumbo con visión y acción. Hasta la próxima.